Nacional, Alberto Asef, diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Alberto? Placer enorme recibirlo. Silvio Sacomani aquí. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, gracias Buenas por llamar. tardes. Bien, lamentablemente lo llamo por un hecho vinculado al kirchnerismo, y cuando hablamos de kirchnerismo hablamos de adoctrinamiento, hablamos de censura, y es precisamente lo que usted en el día de ayer denunció, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con un hecho en torno a la suspensión por parte del kirchnerismo de la presentación de un libro en el Congreso de la Nación. El libro del periodista José D'Angelo, ¿verdad? La estafa de los desaparecidos, mentiras y millones. ¿Qué nos cuenta al respecto? Sí, nosotros el año pasado habíamos programado para noviembre, estaba fijada la fecha, la presentación de este libro, que ya ha tenido su circulación, su venta durante todo el año pasado, pero que no había tenido la oportunidad de ser presentado en la Cámara para darle el marco que nosotros entendíamos y entendemos que correspondía a la seriedad, envergadura y gravedad de la denuncia que el libro contiene. Y por otra parte, ya está radicada desde el mismo momento en que se publicó, ya estaba radicada la denuncia en la Justicia Federal a cargo del juez federal doctor Ariel Lijo. En noviembre suspendimos esa presentación porque falleció Eve de Bonafini justo para el día anterior a la fecha que nosotros teníamos programada, y pensamos precisamente en que podía ser lesivo para alguna sensibilidad de algún sector del kirchnerismo, y no queríamos de ninguna manera que nos reprochen que podíamos estar en una actitud provocadora que está lejísimo de lo que es nuestro ánimo. Por lo tanto, esto pasó para marzo. Y el 7 de marzo, es decir, ayer, estaba fijada la fecha, se habían circularizado las invitaciones. El título con que nosotros hicimos la convocatoria a esta actividad, de esta presentación, más allá del título del libro, que usted bien lo dijo recién, habíamos puesto un libro que llama a la reflexión, para darle, digamos, un carácter más equilibrado, sí, si se quiere, más prudente. Bueno, no, Rosendo Fraga lo iba a presentar, ¿o Rosendo Fraga iba a hacer yo iba a hacer la introducción, usted y la Rosendo introducción, Fraga sí, la presentación exacto, del autor, y el autor iba a decir unas palabras. Eso era el formato del acto. Ahora, un acto al cual nos tienen acostumbrados en esta democracia kirchnerista. ¿No es cierto que democracia y kirchnerismo son términos totalmente antagónicos? Pero no llama la atención, porque fíjese usted, diputado Asef, lo que aconteció en el día de ayer en el Senado de la Nación. Estuvo la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en un acto conmemorativo de los 45 años de la fundación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Me parece que con este fundamento, la denuncia que ha radicado toma muchísima más fuerza aún en torno a la suspensión de la posibilidad de la presentación de este libro. Bueno, precisamente cuando nos informaron de la suspensión, que fue 24 horas antes, a las 4 de la tarde del día lunes, el acto estaba previsto para las 4 de la tarde de ayer, nos dijeron que el acto no se hace, y no sabíamos los motivos porque no los explicaron. Pedimos una comunicación escrita, nos dijeron que le escribamos para pedir la comunicación escrita, es decir, algo desopilante, y después nos enteramos casi yo diría inmediatamente cuáles eran los pormenores de la situación por el portal digital de Página 12, que ya tenía toda la data, por decir así. Se habían expresado negativamente con este acto nuestro la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Pietragala, sí,
que habían protestado diciendo que había que frenar el acto. Increíble. Las abuelas, precisamente, los hijos, algunos sectores de las madres, y por supuesto que apareció toda la pluma y el condimento de Página 12 diciendo que era un acto negacionista, y que además, casualidad o no tanto, dice así el subtítulo, justo el día que se iba a hacer un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo en el Senado. Bueno, yo no tenía la menor idea del acto de las abuelas, no tenía absolutamente ninguna idea de eso, no tiene nada que ver nuestro acto que estaba programado, como digo, desde noviembre, con este acto de homenaje a las abuelas que iba a hacer Cristina en el Senado. Y por otro lado, otra de las cosas que dice Página 12, que refleja todo el contexto de lo que pasó, dice cómo va a ser esto en las vísperas del Día de la Mujer. ¿Qué tendrá que ver estafas al Estado, defraudación a la administración pública, como es la que denuncia el libro, con el Día de la Mujer? Absolutamente nada. Es decir, toda una novela, un delirio, que desgraciadamente hicieron esta gente para censurar nuestro acto, para tratar de silenciar que el acto se pudiera realizar y expresar ahí una realidad que la poníamos sobre blanco y negro, mostrando cómo víctimas que no lo eran cobraron indemnización, cómo hay víctimas que efectivamente lo eran y cobraron 3 veces. Bueno, lo dijo la propia Graciela Fernández Meijide en su momento. Pero por supuesto. Por eso digo que es algo horrible y verdaderamente impugnable desde todo punto de vista, que sobre los derechos humanos, que debería ser una cuestión muy delicada, tratada con enorme prudencia y con mucha delicadeza. Y abarcativa, además. Y abarcativa, resulta que se han hecho negocios. Se han hecho lo que vulgarmente se llama el culo. Uh-huh. Por eso es que no lo toleraron y nos silenciaron. Por supuesto que es ridículo lo que hicieron, porque primero anulan uno de los valores más básicos que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, que es una casa plural por definición y democrática por génesis. Claro, en segundo lugar, ejercen censura previa que prohíbe la Constitución. En tercer lugar, lesionan la libertad de expresión. Algo horrible todo lo que hicieron, que los desnuda completamente a los kirchneristas de cómo son y cuál es su esencia. Ahora yo me pregunto... Su esencia es autoritaria, su esencia es... adoctrinadora. Totalitaria, uh-huh. Y es además el discurso único. Sí, por supuesto. No quieren aceptar la verdad integral. Sí, estoy alineado, totalmente. Ahora yo me pregunto, los derechos humanos de José D'Angelo, del escritor de este libro, ¿en qué lugar quedan? ¿A dónde están? ¿No existen? No existen, pero peor, si me permite, por supuesto, quiero decirlo con todas las palabras, peores son los derechos humanos de los rosarinos que mueren o que quedan lesionados o que viven con la zozobra de que el tiroteo puede encontrarlos en cualquier esquina, totalmente, de los barrios más humildes de Rosario, sometida al sicariato y a todo el crimen organizado, los derechos humanos en el Gran Buenos Aires, los derechos humanos en todos los conurbanos de las grandes ciudades, los derechos humanos que están conculcados en Villa Mascardi, o en el Bolsón, donde en cualquier momento hay incendios intencionales que pueden afectar los bienes y sobre todo las vidas de las personas. Esos derechos humanos no existen. Los derechos humanos de tantos chicos desnutridos, los derechos humanos de tantos chicos que le cierran la escuela hoy Día de la Mujer por el festejo del Día de la Mujer. ¿Me pueden explicar qué relación tiene el festejo del Día de la Mujer con el cierre de las escuelas? Tendría que ser el festejo a la japonesa, festejo el Día de la Mujer con algarabía, trabajo el doble en la escuela. Exacto. Juan Manuel Morales lo va a consultar, diputado Acef. Gracias. Diputado, ¿cómo le va? Juanma Morales lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Diputado, usted hoy estuvo en la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Justicia
donde se trató por este tema de lo que está aconteciendo en Rosario, una cuestión que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia, ¿no? En Santa Fe, para combatir el narcotráfico, toda esta escalada que se está dando en Rosario. Usted ha calificado, por lo menos en su Twitter, de acuerdo a lo que leí, de que fue insuficiente lo planteado. Me gustaría que si nos puede profundizar un poquito en qué es lo que se trató allí en el Congreso y bueno, y por qué usted considera que es insuficiente. Bueno, fue hoy. Hoy, sí. Hoy de 11 de la mañana a las 2 de la tarde estuvimos ahí en la Comisión Conjunta de Legislación Penal que yo integro y Justicia. Y bueno, se trató un proyecto de ley que quiero decirle bien clarito a la gente, es verdaderamente ridículo en mi concepto, porque es el proyecto para fortalecer la justicia en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto? Que se instrumente, empleando un verbo que a mí no me gusta, se implemente el Código Procesal Penal Federal, que fue sancionado en el año 2014, es decir, hace 9 años. Y entonces la ley dice que se debe implementar una ley que hace 9 años que debería estar efectivamente vigente. Y dice que ese es el primer paso del fortalecimiento. Y después habla de la creación de alguna fiscalía, algunos cargos en la justicia, creyendo, por eso yo dije que era insuficiente, primero tardío, por lo que acabo de decir, y segundo insuficiente, porque si alguien cree que creando más burocracia judicial, por más que pueda ser perita y competente, y que pueda ser idónea la justicia, quienes desempeñen, idóneos los que desempeñen esos cargos de magistratura, de jueces, creen algunos que eso resuelve el problema de la infección terrible que hay en la policía de la provincia, la infección terrible que hay en la política santafesina, cómo se ha extendido sus tentáculos el narcotráfico en Rosario, cómo ha prosperado a caballo de la miseria de los barrios vulnerables y periféricos de la ciudad, que no tienen trabajo, que no tienen educación y entonces que encuentran una salida, entre comillas, laboral en el narcomenudeo, y eso es lo que está logrando, cómo se va extendiendo cual pulpo el narcotráfico en la ciudad. Eso resuelve el problema de cómo dirigen el crimen organizado desde las cárceles. ¿Por qué no ponen en funcionamiento, que la ley no lo dice y yo me olvidé de decirlo porque estaba apurado que tenía una entrevista y por eso acorté mi discurso hoy en la comisión? ¿Por qué no ponen en vigencia real y a rajatabla la ley 24.660 del año 1996, que prohíbe terminantemente que tengan los presos, todos los presos, y ni hablar los narcotraficantes, celulares o móviles o comunicación hacia el exterior desde las cárceles? Y que habla incluso en una adenda de esa ley, se habla de colocar inhibidores de los celulares. Exacto. Por la duda de que la corrupción penitenciaria les permita tener ilegalmente celulares. Entonces hay inhibidores que le impiden las comunicaciones. Resulta que no, que el 80% de los crímenes que se cometen en Rosario está probado por la misma Fiscalía de Rosario, la Procuración Fiscal de Rosario, que hizo una estadística, surgen de órdenes que vienen de las cárceles federales, ni siquiera las provinciales. Por lo tanto, todo esto no solamente es insuficiente, es simplemente decir, acá estamos tardíamente con una manifestación que no va a tener ningún efecto, y si la llega a tener ese efecto es a mediano y largo plazo, porque hasta se hablaba hoy en la comisión de que a dónde vamos a montar esa justicia nueva federal o ampliada si no tenemos la infraestructura. Entonces alguien decía, bueno, se puede usar el viejo correo, que no es viejo porque es un edificio bastante grande y relativamente moderno de ahí en la ciudad de Santa Fe, y otro decía no, porque según dicen esa infraestructura no sirve para albergar a la justicia federal. Entonces se estaba discutiendo en qué edificio albergarlo. Imagínense, hasta que construyan o encuentren un edificio
y se implemente o se instrumente todo esto, el tiempo que va a pasar, y mientras tanto el azote del crimen organizado continúa desolando a Rosario y desolando una de las más ricas provincias de la Argentina, como era de Santa Fe. Dios mío, qué realidad esta, por Dios. Bueno, muy bien, diputado Acef, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias a Silvio y a usted, gracias. Adiós, hasta luego. Bien, me agradeció 2 veces, lo cual yo también. Bien.